Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión del Observador Laboral. Semanas que siguen cuesta abajo para el trabajo. Y aunque suene averso, digo, la importación en la industria del cuero hace que se hayan perdido 100 puestos de trabajo en Adidas, en una planta industrial de la zona sur del conurbano. El reciente conflicto en Bimbo, que parece ser que se va a acrecentar a otras plantas de la región. La semana pasada hablábamos de 10 despidos en la planta de General Rodríguez, ahora tenemos que ya casi anunciar que hay suspensión de tareas en la planta de Pilar. Sumado esto a la declaración de emergencias económicas, emergencias industriales y emergencias pymes en algunos distritos del conurbano. Digo, el panorama no es muy alentador para la gente que sale todos los días muy temprano a trabajar. Uno de los índices que siempre se consultan cuando uno tiene que ver si el trabajo y la cantidad de puestos y la economía de todos los días se mejora es la construcción. Pero ¿sabe qué pasa en la construcción? Los índices tampoco son optimistas. Pero mire, para la construcción usted necesita 3 o 4 cosas. Primero, un capitalista que invierta en obras. Segundo, la mano de obra de los constructores. Y tercero, el material. Y uno de los materiales que tienen que ver puntualmente con la construcción es el ladrillo. Piedra fundamental de toda vivienda, oficina, edificio, sea público o privado. Hoy nos vamos a meter en la fabricación de esos ladrillos. Vamos a hablar con la gente que está al lado de los que construyen día a día la Argentina con sus manos. Acompáñeme en la emisión del Observador Laboral de hoy. Bueno, le dije, la patria a veces se construye de diversas formas, pero una de las formas es caminar, recorrerla y además construirla en el sentido literal de la palabra, porque quienes fabrican ladrillos ayudan a construir viviendas, ayudan a construir edificios, ayudan a que cada uno pueda tener quizá una vivienda digna. Así que primero agradecerle a la gente de Wolra, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Luis Cáceres, secretario general, que nos acompaña en esta emisión del Observador Laboral. Es tan así que los ladrilleros ayudan a esta construcción. Bueno, primero buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, el ladrillo es el insumo principal para la construcción de las viviendas, los edificios. Todo, nuestras casas, los barrios, las ciudades están en su mayoría construidos con el ladrillo artesanal, el ladrillo de adobe. Y nosotros decimos que esta es una actividad milenaria, que viene ahí, está en la Biblia, y millonaria, con trabajadores postergados. Digo, un gremio que viene de antes del peronismo y que en los últimos tiempos estuvo con algunos conflictos internos, intervenciones, y que ustedes se pusieron el ladrillo al hombro y salieron un poco a rearmar y a reconstruir este gremio. ¿Por qué no nos contás brevemente, Luis, a ver qué pasó en esta historia reciente? Este es un sindicato creado por los anarquistas. Los ladrilleros estuvieron el 17 de octubre reclamando la libertad del coronel Perón. Se constituyeron como sindicato nacional con el peronismo, obtuvieron la personalidad gremial y después, a la salida de la última dictadura militar, entró en un proceso de crisis que terminó con la intervención del sindicato. Estuvo muchos años intervenido, desapareció, perdió la presencia
en los lugares de trabajo, y hace 2 años se normalizó el sindicato y yo asumí como secretario general. Digo, si uno recorre las redes, puede ver, el color distintivo ese naranja de la bandera de los ladrilleros, recorriendo distintos lugares del país, con ustedes llevando la palabra, normalizando. Digo, ¿cómo es la realidad del ladrillero en distintos sectores del país? Bueno, primero que este sindicato históricamente representó a los trabajadores ladrilleros que tienen patrón, la fábrica ladrillera. Y las fábricas están en Buenos Aires, parte de Córdoba, parte de Santa Fe. Y fue en esa provincia donde tuvo presencia. Y nosotros, cuando asumimos esta responsabilidad, empezamos a recorrer primero las fábricas y después a recorrer el país, porque nos fuimos enterando que esta actividad, salvo Santa Cruz y Tierra del Fuego, las demás provincias tiene presencia. Y ahí nos encontramos que esta actividad se compone de 2 sectores: trabajadores con patrón, la fábrica, lo tradicional, lo que siempre representó el sindicato, y los emprendimientos familiares, que son el 90% en el interior, que son familias que hacen ladrillo, su padre fue ladrillero, su abuelo fue ladrillero, y se va transmitiendo de generación en generación. Y son emprendimientos que están, los hornos, la mayoría están en la casa de los compañeros. Por lo tanto, es una actividad, donde los trabajadores no tienen derecho, no tienen aporte jubilatorio, no tienen obra social, y nosotros decidimos representar a todos los trabajadores de la actividad ladrillera, no solamente a los que tienen patrón, no solamente a los que podemos afiliar al sindicato, sino también a los trabajadores de la economía popular, como los denomina el Papa Francisco, que son los trabajadores que se inventaron el trabajo. Y bueno, modificamos el año pasado el estatuto y empezamos a recorrer el país para conocer la realidad. Y no solamente hoy uno con los medios de comunicación puede enterarse de cómo es la realidad, pero bueno, la idea nuestra es construir el sindicato de cada rincón de nuestra patria donde hay actividad ladrillera. Y yo viajo, personalmente con otros compañeros a visitarlo y a plantearle esta propuesta, ¿no? Que no hay posibilidad de modificar esta situación de injusticia en que vive la familia ladrillera si no nos unimos, si no nos organizamos. Esto es lo que pasa en el contexto del país, pero en el periurbano, seguramente, este es uno de los trabajos en la escala laboral primarios, y seguramente familias que provienen o del interior o de los países limítrofes es la mano de obra. Sí, hay la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los trabajadores son de la comunidad boliviana. Y nos encontramos dentro de la actividad, no solamente con problemas de derechos laborales, o sea, trabajadores sin registrar, sino también, trabajadores indocumentados, trabajo infantil, trata, explotación laboral. Y es cierto, se compone de trabajadores, de otros países. En el litoral son paraguayos y Buenos Aires, como te decía anteriormente, Córdoba, parte de Santa Fe, Río Negro, Mendoza, San Juan, San Luis, la mayoría de los trabajadores son de la comunidad boliviana. Lo que sí observamos con la información que ustedes nos envían periódicamente es que capacitan, que tratan de inculcarle un poco para que mejoren su vida, ¿sobre qué los capacitan? Y nosotros tenemos 2 políticas, como son dos sectores, trabajadores con patrón, tenemos la ley de contrato de trabajo, o sea que ahí lo que tenemos que pelear es por regularizar la situación de los trabajadores. Para eso hacemos lo de tradicional de todos los sindicatos, hacemos las asambleas en los lugares de trabajo, elegimos delegados por fábrica, organizamos las delegaciones. Las delegaciones están en la zona donde viven y trabajan la familia ladrillera. ¿Por qué? Porque se da la particular que el ladrillero primero vivió dentro del horno y después se compró el terreno, entonces vive cerca, del horno. Entonces nosotros abrimos
las delegaciones en los barrios donde viven la familia ladrillera. Y la mayoría de las oficinas del sindicato funcionan en la casa de los compañeros. Entonces, nosotros vamos organizando el sindicato desde el lugar de trabajo, desde el barrio, abriendo delegaciones, eligiendo delegados, que para nosotros los delegados son el motor en la construcción del sindicato, y para eso lo capacitamos. Para nosotros la formación sindical es central, y además con una particularidad. Como decía hace un rato, que hay provincias donde la mayoría son de la comunidad boliviana, entonces tenemos, con nombrarle a Perón, Evita, el 17 de octubre, la resistencia peronista, los compañeros, lógicamente, no conocen, no es su historia. Entonces tenemos que hacer una mezcla, digamos, en cuanto a la formación. Por eso nosotros trabajamos muy fuerte con el Consulado de Bolivia, y en los talleres, digamos, cuando organizamos la capacitación, también participan los compañeros, digamos, del consulado, y hacemos una síntesis, digamos, ¿no?, partiendo de la idea de la patria grande. Te escuchaba atentamente y me quedé detenido en una parte de la frase que la familia ladrillera, digo, así como grupo familiar, sin distinción de edad, trabaja en su conjunto. Seguramente es una actividad que pasa de padres a hijos, como un aprendizaje cultural, pero me imagino que en el primer momento de que ustedes salieron a reinstalar a la Unión Obrera Ladrillera, quedaban aquellos hombres que hacía mucho habían perdido esperanza en que hubiera un sindicato que los defendiera. ¿Qué les decían? No, en los lugares donde conocían al sindicato, digamos, no echaban prácticamente. No era fácil. No fue fácil. La experiencia que tuvieron con el sindicato es muy mala. Entonces, al principio rechazo, pero bueno, nosotros fuimos muy, muy claros en nuestro planteo. Nosotros los convocábamos a ser protagonistas. Por eso la asamblea, por eso la elección de delegados. A los delegados lo eligen los compañeros, no nosotros. Y los formamos para que sean protagonistas, para que peleen por sus derechos. Nosotros usamos mucho el ejemplo del fútbol, porque el fútbol une. Es mucho más fácil hablar de fútbol con los compañeros paisanos que hablar, digamos, del peronismo, aunque van incorporando, digamos, qué fue lo que significa el peronismo para los trabajadores en Argentina. Entonces yo les decía, nosotros lo que queremos es que ustedes no sean espectadores, que no estén en la tribuna aplaudiendo, gritando. No, nosotros queremos que ustedes jueguen el partido. Entonces, el primer objetivo fue plantearles la unidad. O sea, hay más de 160.000 trabajadores y familias ladrilleras en Argentina. O sea, unidos tenemos mucho poder y somos una actividad muy importante. ¿Cuál es el problema en esta actividad? Y fundamentalmente en el sector, digamos, de la economía popular, donde las familias ladrilleras están obligados a vender el ladrillo, están obligados a vender lo que producen, y donde no fijan el precio, porque tienen que venderlo, porque si no, no comen, si no, no pueden seguir produciendo. Entonces ahí están los grandes ganadores, que son los intermediarios, los que tienen la plata van y compran el ladrillo en la casa, en el horno, y después el ladrillo termina en un corralón y termina en una casa construida. Entonces un ladrillo que se vende a 10 pesos, uno va al corralón, sale 15. ¿Y cuánto vale cuando se vende una propiedad, una casa? Entonces, ¿qué es lo que decimos al compañero? Bueno, ese es el camino que ustedes conocen. Eso es lo que vienen viviendo, donde ustedes ponen el esfuerzo, el sacrificio y dejan la vida, porque es un trabajo muy duro. Es insalubre. Es insalubre, ya es insalubre. Sí, ahí mirábamos imágenes. En el barro, las carretillas son pesadísimas. Nadie se jubila como ladrillero, porque a los 40, 45 años están destruidos físicamente. Entonces nosotros, bueno, ese es el camino que ustedes conocen. Nosotros lo que venimos a plantearles es otro camino. No venimos a plantear milagros, a decir que vamos a hacer milagros, sino que a plantearles que si nos unimos, nos organizamos, tenemos posibilidades de cambiar esta situación de injusticia. Y para eso le planteamos a los trabajadores, a las familias de la economía popular, los emprendimientos familiares, la organización a través de cooperativas. Y a través de un convenio que firmamos con la Secretaría de Agricultura, con el gobierno de Cristina, cuando Emilio Pérsico era secretario de Agricultura, como en el campo, la familia ladrillera no solamente hacen ladrillo, porque es una actividad temporal, sino también siembran, crían animales,
Entonces se encuadra dentro de lo que es la agricultura familiar, y eso le permite acceder al monotributo social agropecuario, que es un beneficio gratuito y que le permite tener obra social, aporte jubilatorio, poder facturar. Entonces los compañeros que se van organizando en las cooperativas pueden acceder a un beneficio concreto, y nosotros tenemos obra social, porque el sindicato tiene obra social. O sea, vamos con el sindicato con propuesta de organización, pero también brindándole salud, y eso que para nosotros es central, que la familia ladrillera también tenga la posibilidad, como otros trabajadores en la Argentina, de tener ese beneficio. Estamos compartiendo este programa del Observador Laboral con la gente de la Unión Obrera Ladrillera. Luis Cáceres, su secretario general, contándonos un poco la historia personal, estas vivencias de recorrer el país y reencauzar este histórico gremio, y además cómo está la actividad del sector. Después de la pausa continuamos con Luis Cáceres. Valen todos los días al despertar, y los caminos por donde vas, y volar así buscando tus sueños. Valen esas personas que siempre están, esos aromas que recordás, y volar así buscando tus sueños. Vale más, la vida vale más, el horizonte no termina allí, es infinito tu mirar en mí. Vale más, la vida vale más. Bueno, continuamos con el Observador Laboral, agradeciendo la infinidad de mensajes, WhatsApp, mails, algunos mensajes que nos llegan en las redes sociales, y la cantidad impresionante de gente que va compartiendo semana a semana, y también agradecer a todas las autoridades del canal la posibilidad de semana a semana tener un actor de distintas áreas de trabajo. Luis, me venías diciendo, todo este trabajo que fueron desarrollando durante todo este tiempo y reconvenciendo a los ladrilleros. Una de las preguntas que se puede hacer a alguien que nos esté mirando es, ¿esto incide en la construcción, saber si se fabrican más o menos ladrillos? Porque todos hablan de que si aumenta el índice de la construcción, a la economía le va bien, porque es un motor que dinamiza rápidamente la economía formal e informal. ¿Se fabrican más ladrillos, se construyen más ladrillos? Nosotros dependemos del poder adquisitivo de los trabajadores, que los trabajadores puedan construir su vivienda, de la inversión privada y del Estado, de la obra pública. Y lo que venimos recogiendo de los compañeros, y porque lo vemos en las recorridas, es que el ladrillo no se vende. Que se fabrica y queda parado. El ladrillo hoy en Argentina no se vende. Y si bien es cierto que hay una reactivación, pero de una parte de la construcción, que es lo que está vinculado a la construcción de rutas, a las calles, a las avenidas. Infraestructura. Pero no la vivienda. El gobierno anunció hará 3 meses que se iban a construir 100.000 viviendas a través de créditos hipotecarios. Paralelamente, en el viaje que realizó Macri a China, uno de los convenios que firmó firmó un convenio con una empresa constructora de casas premoldeadas. O sea, por un lado dice que va a construir 100.000 viviendas, por otro lado firma un convenio con una empresa china, donde el que da el préstamo, el que financia, es el gobierno chino. Si realmente eso se implementa, ese convenio, eso va a terminar de profundizar la crisis de la actividad ladrillera. Ustedes en una ciudad, creo que en Marcos Paz, que dijeron no a la casa prefabricada, sí al ladrillo. Sí, nosotros venimos haciendo toda una campaña a nivel nacional, inclusive en las movilizaciones que realizó la CGT,
nosotros marchamos con bandera que decían no a las casas chinas, porque realmente destruye no solamente la actividad nuestra, sino todo lo que tiene que ver con la construcción de la vivienda. Por lo tanto, hubo mucho pronunciamiento de cámaras, de gremios vinculados a la construcción de la vivienda, de centros de profesionales como los arquitectos, ingenieros, diciendo que son casas, son paneles, que lo único que se haría acá en Argentina para instalarla es apretar tornillos, ajustar tornillos, es lo único. O sea, realmente terminaría de profundizar la crisis en una actividad donde nosotros en Argentina tenemos toda una experiencia en la construcción de viviendas populares. Hace un ratito me decías que este tema de la familia, y algo que tiene que ver vinculación con uno de los principales o uno de los primeros decretos que firma Perón, que es el Estatuto del Peón Rural, para tratar de paliar la situación de indignidad que tenían esos peones. Pero en ese contexto lo que hay también es mucho trabajo infantil. ¿Se da en el rubro de ustedes? ¿O sí, se daba? No, se da, y se da de distintas maneras. Nosotros, hay otro sector más dentro de la actividad, que es el patrón oculto. El patrón oculto, ¿quién es? Es el dueño de una tierra, por supuesto privada, donde hay horno, en su gran mayoría trabajadores de la comunidad boliviana, donde supuestamente hay un contrato de locación, de alquiler, pero en realidad eso es una mentira. O sea, el dueño del campo es el patrón, y el dueño del campo se encarga de comprar los insumos, de la comercialización, y los trabajadores y las familias, pues son familias, viven en condiciones de explotación. Entonces ahí tenemos trata, indocumentado, trabajo infantil. Ese es un sector. Ahí nosotros, nuestra política ahí es ir a hacer la denuncia, ir a la justicia, ir con el Ministerio de Trabajo, porque nosotros no podemos aceptar. Y ahí el responsable no son los trabajadores, porque supuestamente hay alguien que alquiló, sino el dueño del campo, el dueño de la propiedad. Hay dos casos para nosotros que son emblemáticos. Uno en Río Cuarto, Córdoba, donde el dueño del corralón más importante de Río Cuarto era el dueño de un campo donde había 11 familias que trabajaban, cada familia un horno. Nosotros hicimos una inspección con la justicia, con el Ministerio de Trabajo, con la FIP, terminó preso el dueño del campo por trata. Entonces, ese es un sector. Con ese sector nosotros vamos con la justicia. Después también encontramos trabajo infantil, digamos, en la fábrica. Pero ahí tenemos todo, ahí hicimos inspección con el Ministerio de Trabajo, y en la zona donde tenemos presencia, el sindicato tiene presencia, en la zona periurbana, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, hemos erradicado el trabajo infantil. Y tampoco trabajan las mujeres, porque nuestro convenio dice que no se pueden trabajar las mujeres en la fábrica. Y después tenemos los chicos en situación de trabajo, que se da en los emprendimientos familiares. ¿Por qué? Porque el horno está en la casa, y los chicos se crían jugando al lado del horno. Entonces ahí nosotros, en ese sector, que son los emprendimientos familiares, que es la economía popular, y que yo recién planteaba, que lo que tenemos que llegar ahí es con derechos. Por eso la organización a través de cooperativas, que accedan al monotributo social agropecuario, y la propuesta nuestra, los parques ladrilleros. Así como están los parques industriales, parques ladrilleros. Sacar los hornos de la casa, ir a un parque, a un terreno, y ahí instalar todos los hornos. Y ahí, ¿cuál es la condición? Que no haya trabajo infantil, trabajadores registrados, organizados a través de cooperativas, con monotributo social agropecuario, a partir de un convenio, un acuerdo con el municipio, con los municipios, con la provincia y el gobierno nacional. O sea, nosotros la lucha contra el trabajo infantil sabemos que es una consecuencia, en algunos lugares es explotación, en otros lugares es falta de derecho. Entonces, donde falta derecho, el sindicato tiene que garantizar que las familias de la liguera tengan derecho. Si tienen derecho, no va a haber trabajo infantil. Y en los lugares donde hay explotación laboral, ahí nosotros vamos con los tapones de punta. Las dos últimas. La primera,
¿Se sintieron reconocidos los trabajadores ladrilleros cuando vieron la película que hizo la Universidad Jauretche, ese documental de media hora? Sí, la verdad que nosotros vivimos un momento de mucha emoción y yo siempre, y lo decimos en todos lados, nosotros estamos agradecidos a la CGT, a los compañeros del Consejo Directivo de la CGT, porque nos abrieron la puerta de la CGT. No nos preguntaron cuántos afiliados teníamos y realmente no solamente que nos abrieron la puerta de la CGT, sino que tomaron la decisión de que en cada CGT regional que se normaliza se crea la Secretaría de Economía Popular, reconociendo al sector de los trabajadores de la economía popular como parte de la clase trabajadora, o sea, los trabajadores que no tienen patrón. Y nos dieron esa responsabilidad. Ejemplo acá, en la CGT regional Moreno, Merlo y Marcos Paz, que conduce el compañero Walter Correa, a quien le mandamos, aprovechamos para mandarle un abrazo y felicitarlo, porque seguramente va a ser diputado nacional y va a representar dignamente a los trabajadores. Bueno, acá tenemos la Secretaría de Economía Popular, que es el compañero Gastón Serra, secretario de Economía Popular. Así que nosotros estamos muy agradecidos a los compañeros del Movimiento Obrero Organizado, de la CGT, por abrirnos las puertas. Y bueno, cuando pasamos el video ahí en ese salón histórico Felipe Vallese, fue un momento para todos los compañeros de gran emoción. ¿Por qué? Porque hace tiempo, hace 4 años, no sabía que tenían un sindicato. Hace 4 años era invisible, no se conocía prácticamente la actividad. Nadie se preguntaba de dónde viene el ladrillo. Increíble, ¿no? Que el ladrillo, que lo conocemos porque, ¿qué nos dicen nuestros padres? Cuando tenés un peso, comprate un ladrillo. Él nos enseña, eso nos transmite. Es una cuestión cultural en Argentina que tenemos que tener nuestra casa de material y hecho con el ladrillo artesanal. Bueno, la situación ¿cuál era? Los trabajadores invisibilizados, un sindicato que no existía y sus reivindicaciones que nadie conocía. Bueno, hoy, si es cierto que todavía nos falta mucho, estamos reconstruyendo el sindicato, estamos haciendo visible las necesidades de la familia ladrillera, pero principalmente estamos construyendo un sindicato con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. La última, y agradeciéndote, Luis, sé de tu tiempo y tuvimos bastantes mensajes para poder combinar esta entrevista. Por estos días estás presentando un libro o colaborando en la presentación de un libro. También tienen tiempo para eso, para dar la opinión sobre temas que tienen que ver con la historia reciente de la Argentina. Sí, bueno, nos invitaron un intelectual que es docente de la Universidad de San Martín, ha escrito un libro que se llama La moneda imposible, que refleja lo que fue el principio y el final de la convertibilidad. Bueno, nos invitó para que compartiéramos la presentación mañana a las 17 horas, y bueno, no es un reconocimiento a Luis Cáceres, sino es un reconocimiento al sindicato de ladrilleros, bueno, que está siendo parte también de un debate que tenemos que dar. Los trabajadores no solamente tenemos que pelear por nuestras reivindicaciones, sino también tenemos que plantear qué Argentina queremos. Y nosotros estamos convencidos que no hay posibilidad de consolidar un proyecto nacional y popular sin la unidad y el protagonismo de los trabajadores. Muchas gracias, muy amable por haberte acercado hasta los estudios de Canal 6. No, muchas gracias a vos, Edgar, por invitarme. Bueno, espero que hayamos podido transmitir nuestra idea. Le voy a dar el título a la gente del canal: Reconstruyendo ladrillo a ladrillo la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina. Chau, hasta la semana que viene.